¿Es Venezuela un país mercantilista o capitalista? El mercantilismo es un sistema intervencionista porque el Estado interviene en la economía. También es proteccionista, ya que el Estado pone barreras aduaneras a las importaciones para proteger la producción nacional de la competencia de los productos extranjeros, con el objetivo de aumentar el poder del Estado y las reservas de oro y plata. Esta corriente cubre la Edad Moderna, según la cual la prosperidad económica se alcanzaba fomentando la agricultura e industria, a fin de aumentar las exportaciones y restringir importaciones para acumular oro y demás metales preciosos, los cuales eran el mayor exponente de riqueza de las naciones en aquella época. El capitalismo es un sistema de organización económica descentralizado. Se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción y la utilización del trabajo asalariado. Se utilizan los precios como señal informativa y el mercado como mecanismo general de coordinación. En este sistema es el mercado quien da las respuestas a qué producir y cómo producirlo. Se rige por la ley de oferta y demanda y se convierte en modo de producción predominante en los países occidentales al final del siglo XVII. Cuando llegaron los europeos a Venezuela, se establecieron las bases no solo de la sociedad, sino también de la economía. Surgió la tendencia a organizar y disciplinar la vida económica y además se estableció el comercio internacional por medio del trueque. América Latina dignificaba para España una gran fuente de riqueza. Tenían metales preciosos y productos agrícolas que se daban en la tierra fácilmente, como el tabaco, el maíz, el tomate, el chocolate, entre otros. Este fue el inicio del mercantilismo en el país. En cuanto al capitalismo, vendría siendo un sistema social y económico en el que los individuos privados y las empresas de negocios llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante complejas transacciones en las que intervienen los precios y los mercados. El capitalismo comenzó a tener importancia con el surgimiento de la Revolución Industrial durante el siglo XIX. Sin embargo, ya antes existía una de las figuras características del capitalismo, el empresario, individuo que asume riesgos económicos no personales. América Latina es dependiente, está inmersa en lo que se conoce como el subcapitalismo. Los procesos de transición al capitalismo de los países tercermundistas de América Latina han quedado fijados por obra de la penetración y el dominio del capital extranjero. En Venezuela existe lo que se conoce como el capitalismo rentístico, que alude a un esquema de crecimiento económico financiado fundamentalmente por recursos naturales de un país. A partir de los años 30, la renta petrolera contribuyó a crear una demanda agregada sobre la estructura económica inmóvil combinada con una pobreza que parecía ser insuperable. Sin embargo, el país se transformó rápidamente de ser semirural y pasó a ser un país moderno. Luego, en los años 70 se comenzaron a dar periodos de crisis económicas ocasionados por la dependencia del precio del petróleo y su variación constante en el mercado. Estamos en la Universidad Manos de Ávila y ahorita vamos a entrevistar al profesor Edison Marino. ¿Cómo se han desarrollado el mercantilismo y el capitalismo a medida que ha pasado el tiempo? Ok, primero hagamos una pequeña
definición de ambos, ¿no? El mercantilismo es un sistema político-económico que surge más o menos en el siglo XV y tiene vigencia sobre todo en el siglo XVI y XVII, y ya en el siglo XVIII desaparece como es conocido. El mercantilismo se caracteriza porque la monarquía, que es el que lleva a cabo el mercantilismo, tiene el control o debe tener el control de la sociedad. Ese control se refiere al control político y económico. Es decir, la injerencia desde el punto de vista económico del mercantilismo a través del monarca era que él fijaba los precios, fijaba la cantidad de dinero que debería circular, en fin, tenía todos los controles sobre la economía, y entonces era básicamente lo que el monarca dijera. El capitalismo surge un poco después, a raíz de la revolución industrial aproximadamente, pues por ahí tiene sus antecesores con, por supuesto, el mercantilismo, pero el capitalismo se basa fundamentalmente en la propiedad, el derecho de propiedad sobre los bienes de producción en manos privadas. Es decir, el capitalismo, a diferencia del mercantilismo, es la propiedad privada, es decir, la gente común que puede llegar a ser dueño de los medios de producción. En el mercantilismo, no, el dueño de los medios de producción es el monarca, y además de eso controla todas las otras cosas. El capitalismo ha tenido muchas variantes, y desde ese capitalismo, digamos, inicial, producto de la revolución industrial, en donde, digamos, los feudos, o los que venían de los feudos, los dueños de los feudos de la tierra, pasan a ser los que controlan la industria, hasta lo que tenemos hoy en día, que es un capitalismo moderno, en algunos casos, como algunos han llamado, han denominado el capitalismo salvaje, que es el capitalismo en donde ejercicio de las personas que tienen en poder los medios de producción. Estamos aquí en la Universidad de Monte Ávila con el profesor Rafael Ávila, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Buenos días, profesor. Háblenos un poco sobre el mercantilismo y el capitalismo como sistema. El mercantilismo es un sistema económico que nace, digamos, en los siglos, o sea, toma fuerza en los siglos XIV, XV, y básicamente nace como los reinos, o los reyes, pues necesitando más financiamiento para las guerras, ¿no? Y entonces hay una serie de empresarios, digamos, cercanos a los reinos en esa época, que le empiezan a dar consejos al rey de política económica para que los reinos, digamos, se hagan más ricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué típicas prácticas le aconsejan los empresarios a los reyes, ¿no? de esos reinos, ¿no? Les aconsejan, por ejemplo, exportar más que importar. En la medida que tú exportas más, acuérdense que en ese momento pues la moneda eran metales preciosos prácticamente, oro, plata. Entonces, si tú exportabas más que lo que importabas, tú acumulabas riqueza, ¿no? Acumulabas oro, plata. Entonces, con eso puedes financiar las guerras y tus luchas, digamos, sobre todo en Europa, ¿no? O sea, básicamente esto es europeo. Tu lucha pues entre países y tal, entre reinos, por conquistar territorios y tal. Entonces, en el fondo consistía en qué prácticas económicas yo podía implementar como rey para acumular riqueza, ¿no? Es decir, para exportar más que lo que yo importaba. Porque cuando exporto, vendo algo, digamos, al exterior, a mí me entraba metales preciosos, llegan. Cuando importo, tengo que pagar metales preciosos a cambio de cosas. Entonces, la idea era ir acumulando, es decir, en la que tú exportabas más que lo que importaba, acumulaba. Ahora, eso por supuesto, bueno, fue tomando fuerza hasta lo que tenemos hoy en día, y básicamente las políticas típicas mercantilistas, o sea, asociadas pues a esta práctica, que hacen en principio que los países exporten más que lo que importen. Entonces, por ejemplo, se justifica devaluar la moneda. ¿Devaluar la moneda por qué? Porque en la medida que tú devalúas la moneda, en términos de dólares, por ejemplo, si ya estamos hablando de hoy en día, tus bienes son más baratos. O sea, cuando tú devalúas,
Entonces cada una de las cosas que tú vendes al exterior cuestan menos dólares, ¿no? Por ejemplo, un número muy sencillo. Suponte que a mí me cuesta producir algo aquí 100 bolívares. Si el dólar estuviera a 100 bolívares, entonces $1 lo que me cuesta. Entonces yo lo vendo en el exterior a $1, ¿no? Si ese fuera el precio. Ahora imagínense que el dólar que el bolívar se devalúa y ahora pasa a 200, ¿no? Ahora eso mismo que valía $1, ahora vale medio dólar. Entonces claro, en términos, digamos, internacionales se hace más barato. Entonces en principio tú eres más competitivo porque tus precios son en dólares más baratos, entonces tú puedes exportar más. Es una típica práctica, digo en principio porque yo no estoy de acuerdo con que eso realmente es lo que haga que los países exporten, ¿no? Pero es una típica práctica justificada pues, en el mercantilismo, justificada porque supuestamente exportas más. Entonces, devaluar la moneda es una práctica típicamente mercantilista. Otra práctica típicamente mercantilista es toda aquella que proteja la industria nacional de las industrias, digamos, extranjeras compitiendo. Entonces, por ejemplo, encarece las importaciones. Por un lado, trata de exportar más y también trata de importar menos. Si tú encareces las importaciones, importas menos. ¿Cómo se encarecen? Bueno, ponle un impuesto. Si tú le pones un impuesto a un producto importado, lo haces más caro al consumidor interno, ¿no? Nacional. Entonces el consumidor nacional supuestamente compra menos. Entonces tú estás protegiendo tu industria nacional contra los bienes importados. Y el capitalismo, más bien son prácticas, digamos, o un sistema económico cuyas prácticas, ¿no?, en la economía, o políticas públicas, o políticas económicas promovidas por los gobiernos, son más bien de libertad económica. Es decir, que las personas libremente puedan pactar entre comprador y vendedor los precios a los que van a transar los bienes, las cantidades que van a comprar, el nivel de calidad que deciden comprar. Entonces eso es más libre. Es decir, no hay controles. En el mercantilismo tienden a haber controles de precio, controles de, ¿sabes?, altos impuestos, controles de tipo de cambio, controles de tasa de interés. En el capitalismo es libertad económica. Tienden a ser sistemas de gobierno más reducidos, es decir, más dedicados a regular, a proveer bienes públicos y no, digamos, a ser empresarios. Tú ves que en el mercantilismo los gobiernos tienden a ser también empresarios y se tienden a asociar como con empresarios, ¿no? En el capitalismo los empresarios se dedican a las empresas y los gobiernos se dedican a proveer bienes públicos. Es decir, no se meten a empresarios también. Tienden a ser entonces gobiernos más pequeños, estados más pequeños, y la sociedad civil tiende a tener más fuerza porque tiene el poder económico. Profesor, en cuanto al capitalismo rentístico, ¿qué es? Y en Venezuela existe el capitalismo rentístico. Bueno, el capitalismo rentístico es una propuesta, definición, propuesta, concepto de conceptualización que hace el profesor Baptista, de Gabriel Baptista de Liesa, muy querido por nosotros en la universidad, profesor mío además en varias materias, que básicamente consiste en que el Estado, que es dueño de la renta, el rentístico, ¿a qué se refiere? A la renta petrolera. El Estado es dueño, digamos, del subsuelo de la actividad petrolera en Venezuela, ¿no? Y por el simple hecho de sacar algo que la naturaleza nos dio, y que está abajo, en el subsuelo, que es el petróleo, y sacarlo, y eso tiene un precio en el mundo, ya tú tienes una renta que te dio la naturaleza, o sea, tú no lo produjiste, ¿no? Ahí. Entonces esa renta, digamos, se la apropia, el dueño de la renta es el gobierno, quien la maneja y la distribuye, el gobierno. Si a lo mejor nosotros los ciudadanos fuéramos dueños del subsuelo, como puede ser en Texas, y a lo mejor yo saco petróleo del patio de mi casa, bueno, esa renta es mía, y yo a lo mejor, si no me dedico a esa actividad petrolera, bueno, lo vendo. Y alguien se dedicará a eso, y yo, bueno, vendo eso por un dinero, y yo con ese dinero me mudo de casa, o lo invierto, o lo que sea. ¿A qué se refiere el tema del capitalismo rentístico? Que es una propuesta para que el Estado invierta esa renta. Por eso es lo del capitalismo rentístico, lo invierta en producción, bienes de capital, o infraestructura para mejorarla, favorecer la producción y abaratar, digamos, la producción de bienes y servicios. Ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, que la renta no la invertimos. Es decir, que tampoco hemos cumplido con el capitalismo rentístico. En mi opinión muy particular, yo preferiría, digamos, que el capitalismo, o la renta no la manejara el Estado, sino que la manejaran los privados. Y el Estado se carga con una parte para bienes públicos, ¿no?
Ahora, ¿qué hemos visto en la práctica? Que se gasta. Es decir, esa renta sirve para gasto público, para financiar gasto público, muchas veces para tratar de mantener, tú sabes, un voto favorable en elecciones, pero no se ha invertido en bienes de capital. La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Dame los papayitos, dice.